15 días estado de emergencia. Gran aglomeración. ¡Queremos trabajar! Se levante la cuarentena. El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Belaúnde de Terry inicia su lucha armada. 69. Representante aprista. Estatiza los bancos. Llegan las colas. Policía y Sendero Luminoso. Con la corrupción. Disolver. Ellos nos ayudan. Acribillaron. 60 heridos. Gran derrota. 4 suyos. Tauro Mala. Ala. Primera clase. Del agua o el oro. Nada, Cajamarca. Oposición. Renuncie. Disolver. Denuncia irrevocable. Francisco Sagasti. Hola de nuevo, queridos sonrientes. Hoy estaremos hablando de la situación política del Perú luego de las elecciones del 11 de abril. La sorpresa de este año fue que el primer lugar lo tenga Pedro Castillo y el segundo lugar Keiko Fujimori. En consecuencia, las redes explotaron y los limeños alucinados, expertos en sociología, empezaron a decir que este resultado era la evidencia de que Lima no es el Perú y que Castillo representaba el Perú profundo y olvidado, lo cual está lejos de la realidad. Los que vieron mis videos saben que el lápiz fue creciendo debido a que en las últimas semanas se realizaron campañas millonarias entregando dádivas, publicidad excesiva y haciendo promesas indiscriminadamente, al estilo clásico de hacer campaña, lo cual hizo que subiera su popularidad frente a las campañas austeras de otros partidos debido a las últimas regulaciones del GNE. Y para los que vieron el video de la señora K, saben que yo pensaba que el partido estaba muriendo, y en efecto lo estaba, pero como mencioné, esta niña regresó a los ideales de sus orígenes noventeros, alabando el nombre de su padre y justificando sus delitos en cada entrevista de canal mermelero. Incluso su campaña se basó en poner fotos del chino en sus sedes provinciales, recuperando al sí el voto de los fujimoristas fanáticos. Pedro Castillo, quien era un desconocido para las clases burguesas, muchos entonces leyeron su plan de gobierno y enloquecieron. Incluso el tipo que me controla se asustó. Tengo miedo, tengo miedo. Sabíamos que el tipo estaba creciendo, pero jamás imaginé que saldría en primer lugar. Fue entonces que empezó todo a descontrolarse. El país se dividió debido a que se repetía lo mismo que el 2011, la extrema izquierda contra la extrema derecha. Volvimos al conocido escoger el mal menor. Esta última frase me hizo hacer memoria de la historia de nuestro país. Así que luego de pasado el susto y ver algo de equilibrio de resultados en el Congreso, decidí investigar un poco de historia. El mal menor, una frase que me trajo varios recuerdos de la historia del Perú y por lo cual retrocederemos más de 50 años y empezamos en el año 63. Belaúnde Terry, de ideales socialistas, le gana la presidencia a Lapra, a pesar de la anticampaña comunista que le hicieron. Sin embargo, terminó haciendo un gobierno de derecha, colmando la paciencia del país, la famosa página 11. Así, en el año 68, Velasco, quien era jefe de las Fuerzas Armadas, realiza un golpe de Estado, aplica medidas socialistas, valiéndose de su poder militar para hacer y deshacer a gusto, estatizando varias empresas, dando subsidios y la reforma agraria. Al principio el pueblo, cansado de la derecha corrupta y abusiva, apoyó las medidas. Sin embargo, la ineficiencia para dirigir las empresas nacionalizadas y la falta de un seguimiento técnico para mantener la productividad de tierras agrícolas condujo al país a una crisis económica enorme, por lo cual en el 75, apoyado por Estados Unidos con el Plan Cóndor, Morales Bermúdez realiza otro golpe de Estado para dar bienvenida al neoliberalismo al mismo estilo de Pinochet, por lo cual empezó a entrar inversión extranjera y llamó a una asamblea para la Constitución del 79. En el 80 se regresa a la democracia, enfrentándose Belaúnde Terry contra el APRA, ganándoles por segunda vez. Se dedicó entonces a hacer un gobierno populista, construyendo obras, viviendas y usando publicidad excesiva que realmente no beneficiaron al pueblo. El precio de las viviendas construidas por el gobierno resulta inalcanzable para los que nada tienen. A la par de la situación política, durante los años 70 nacen los movimientos terroristas que, a diferencia del resto de movimientos revolucionarios de la región que tenían como principal referente a Marx, los peruanos, únicos y diferentes, de Sendero Luminoso y MRTA, eran de corte maoísta. Pensaban que el único camino para lograr sus objetivos era la lucha armada, pero esperaron a la salida de Morales Bermúdez, quien era conocido por reprimir con extrema violencia a opositores e ideólogos, para actuar, y durante el gobierno de Belaúnde empezaron su lucha armada. El arquitecto no los consideró en un inicio como una amenaza seria, los calificaba como simples delincuentes del campo. Esta reacción tardía, además del trato despectivo de Belaúnde con las comunidades indígenas y campesinas, hizo que los terroristas ganaran más adeptos, empezando así las masacres campesinas, asesinatos a periodistas, de autoridades, toma de poblados, etc. Esto trajo nuevamente la crisis económica al país, sumergiéndolo en una guerra interna para la cual el gobierno de la Lampa no tenía ningún plan. Esta inacción del gobierno significó un nuevo fracaso para la derecha, haciendo que en 1985 se enfrenten la izquierda popular del APRA, llena de promesas y discursos elocuentes, contra la izquierda inteligente de Frejolito, con medidas sensatas y flexibles. Gracias a
su carisma gana Alan, y en un principio sus medidas socialistas estaban dando éxito, pero se descubrió que estaba despilfarrando las arcas públicas, por lo cual cuando se acabó la plata vino la crisis, teniendo índices de inflación de hasta más de 2 millones. En esos años Lima, quien era la única que sufría realmente el desabastecimiento debido a que las regiones agrícolas buscaban la autosustentación o peleaban contra Sendero, generando un gran descontento popular, y para recuperar el amor de su pueblo, Alan inicia una campaña conocida hasta ahora como el terruqueo, culpando a todo opositor y crítico de su gobierno como terrorista, y dirigiendo una represión militar intensa no a los grupos subversivos, recordemos que dejó escapar a su amigo Víctor Polait y a los cabecillas del MRTA, sino a los intelectuales que cuestionaban sus acciones, realizando matanzas en cárceles donde habían cerrado a profesores y campesinos que supuestamente apoyaban a Sendero, para publicarlos como logros de su gobierno, lo cual intensificó aún más la lucha armada. Este fracaso de la izquierda hizo que la derecha oligarca reviva con Marito y aparezca el populismo puro de Fujimori. Marito hace una campaña con un plan económico coherente y una estrategia técnica para la lucha contra el terrorismo, mientras Fujimori se presenta como alguien del pueblo, contradiciendo todo lo que decía Mario. Es así que el chino gana, abandona a los grupos evangélicos que le habían apoyado en su candidatura. Recuerden esto, cantantes de Alabaré, ustedes le dieron el poder al chino, pero luego en su constitución puso a la Iglesia Católica como su principal aliada. El chino hace un lado su plan y aplica el propuesto por Mario Vargas Llosa. Esa es la gran propuesta del Frente Democrático: privatizar el sector público. Mantendremos el control, no vamos a privatizar. Cierra el Congreso, Disolver. hace una nueva constitución y el dinero de las ventas de empresas estatales jamás llegó a las manos de los peruanos. Por eso el efecto de este plan económico recién se sintió desde el 2006. En paralelo, el ejército, cansado de combatir, decide dar armas a los campesinos para que se defiendan por ellos mismos, lo cual significó el fin del terrorismo. Estos grupos, al ver recortada su fuente de recursos debido a que ya no podían abusar de los pueblos indígenas, se refugian en la capital y en un acto de desesperación explotan un coche bomba en el corazón de la burguesía limeña, Miraflores. Lo que hasta ese tiempo se consideraba solo un problema de las provincias y conos se convirtió en una amenaza nacional que debería ser erradicada. Así es, ya habían matado miles de peruanos de clases bajas, pero se mueren unos pituquitos y recién se lo toman en serio. El GEIN, en secreto, logra capturar al terrorista Abimael Guzmán. Fujimori se enteró de esto por terceros. Enfurecido, hizo varios cambios en la policía, debido a que, al igual que Alan, el chino usaba la campaña del terruqueo para acabar con sus opositores, el famoso grupo Colina, no olvidemos Barrios Altos y La Cantuta. Al final usó su control de medios para publicitar la captura como su logro. En 1995 el chino se enfrenta a Javier Pérez de Cuellar, representante de la izquierda inteligente, quien estaba decidido a investigar las violaciones de derechos humanos y reconciliar el pueblo peruano. Sin embargo, luego de otra campaña sucia, gana de nuevo el chino y utiliza su mayoría parlamentaria para evitar las investigaciones. A la par, el MRTA hace otra movida desesperada y toman la embajada japonesa. Se realiza la famosa operación Chavín de Huántar y el chino gana la fama de vencedor de terrorismo. Sin embargo, se liquidó en secreto a los cabecillas, por lo cual nunca se pudo hacer un interrogatorio sobre quién había dado la orden de invadir la embajada. Antes de seguir, ustedes deben preguntarse por qué se percibió un crecimiento económico en el país en los 90 si los resultados de la privatización tardaron en llegar. Pues les explico. Primero, el dinero de la venta de las empresas estatales debía ser usado para crear un fondo de riesgo debido a que la nueva constitución disminuyó los derechos laborales, causando que millones de peruanos perdieran sus empleos. Sin embargo, el dinero de ese fondo se esfumó. ¿En qué puedo ayudarlo, joven? Vendí mis empresas, quiero usar este dinero para un fondo de desempleo. Me parece fantástico. Es una buena decisión. Joven, ¿podemos poner el cheque en un fondo mutuo de inversiones? Luego invertiremos las ganancias en una de las cuentas de divisas extranjeras de interés compuesto y se perdió. ¿Qué? Se perdió, todo se perdió. ¿Qué se perdió? El dinero que invirtió se perdió. Me lo robé todo. ¿De qué habla? Vendí mis empresas. No, ya no los tiene. Puf. Por eso nació el partido Fonavista, lo que trajo el incremento masivo de la informalidad y la emigración. Segundo, se dio rienda suelta al narcotráfico. Sumándole un país tan informal, el dinero podía ser lavado con facilidad, logrando que muchas personas tengan una mayor capacidad de gasto. Así es, sobrevivimos a la crisis económica gracias a las drogas. Pero las políticas de la nueva constitución nos convirtieron en una economía dependiente del capital extranjero, se incrementó la deuda externa y nació la idea del cholo barato, que más adelante volvería como la ley Pulpín. El chino, a pesar de tener a casi todo el país en su contra, decide reelegirse el 2000 enfrentándose a Alberto Andrade. Aprovechando el control de los medios, compra encuestadoras y hace campaña sucia. Gana las elecciones, pero en todo el país surgen noticias de fraude. Toledo y otros líderes convocan la famosa marcha de los cuatro suyos. ¡Los cuatro suyos! ¡La marcha de los suyos! Por Dios, por la plata, por la patria. ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡La dictadura va a caer!
Vladivideos terminó por hacer muy palda todo, por lo cual el chino pierde el apoyo de los militares y huye al Japón. A la par que su amigo Montesinos escapa a Venezuela. Su hija Keiko, que aún guardaba mucha simpatía con los generales, se quedó para representarlo. Entra Paniagua como presidente transitorio y se convocan otra vez elecciones. Participa en el 2001 Toledo, Alan, Poppy, Lulú, Ciro y otros más. Gana Toledo, de ideales de centro izquierda. La gente se identificó con él por venir desde abajo y haber tenido grandes logros como haber trabajado en el Banco Mundial, pero fue la primera gran decepción. El Cholo, que había ingresado como la imagen de la reivindicación del pueblo campesino, optó por fortalecer medidas neoliberales, olvidándose de quienes lo eligieron. ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! Esto causó que el pueblo buscara otro líder que lo represente, y es así que el 2006 aparece Ollantumala, quien luego de distanciarse de su hermano el Loco Antauro, fue visto como un líder de izquierda sensato. Su principal contrincante fue Alan García, que utilizó la campaña del terruqueo, comparándolo con Chávez y Castro. Entra Alan y continúa parte del modelo económico dejado por el Cholo, pero desde una visión totalmente oligarca. Empieza a vender tierras mineras y petroleras a transnacionales. La economía del país siguió creciendo, pero a costa de muchas víctimas de conflictos sociales. No olvidemos Bagua y el Aymarazo, tratando con desprecio a los campesinos e indígenas, a quienes calificaba así. Estas personas no son ciudadanos de primera clase. Hacía cosas buenas, pero está mal. Entonces no hay aprobación. Un revoltoso de esos que quemaron llantas. Este fracaso de la derecha hizo que en el 2011 Ollanta recupere su popularidad enfrentándose a Keiko. Y a pesar de una campaña de terruqueo a la que sumaron muchos medios, empresarios y políticos advirtiendo que nos convertiríamos en Venezuela o Cuba. ¿Por quién no vas a votar? Por Humala. ¿Por qué? Porque no quiero que el país retroceda otra vez. ¿Por quién no vas a votar en esta próxima elección? Ollanta. ¿Por qué? Puta, porque la caga. Prefiero 5 años de corrupción que un gobierno interminado. ¿Por quién no vas a votar en esta próxima elección? Por Ollanta, por lo que representa Ollanta Humala, que es el cambio del sistema. ¿Por quién no vas a votar en esta próxima elección? Ollanta, obviamente. Esa es la peor opción que pueda haber. No quisiera que el Perú retroceda ni que suceda lo mismo que está pasando en Venezuela. ¿Por quién no vas a votar en esta próxima elección? Por Ollanta. ¿Por qué? Porque no, soy izquierdista total. ¿Por quién no vas a votar en esta próxima elección? Por Ollanta Humala. ¿Por qué? Porque ni hablar, no me imagino que sea Universidad Nacional de Lima. Pero la Universidad de Lima es privada. Por eso justo, Ollanta va a ser nacional. El jefe de Estado habría asegurado que de salir electo Ollantumala, él propiciaría un golpe de Estado para evitar una posible presidencia del nacionalista. Aunque me metan preso, Humala no será presidente. Humala gana con mayoría en varias regiones del país. Este voto realmente no es algo nuevo. O sea, en casi todas las elecciones, la izquierda o los populistas ganan en esta parte del país. No sé cuál es la sorpresa de los limeños alucinados. Ollanta entra con respaldo popular, mayoría parlamentaria y apoyo militar. El pueblo lo consideraba como el salvador del país, aquel que no los olvidaría, el Incarri, pero fue la segunda gran decepción. ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! Todos esperamos una nueva constitución, la lucha contra la corrupción, encarcelamiento de todos los políticos delincuentes, la mano dura contra la derecha abusiva, la reivindicación de los pueblos indígenas, pero Humala entró y se dio cuenta que el país ya no le pertenecía a los peruanos. La privatización en el Perú ha llegado al punto en que ya no nos debe importar quién gobierna, sino nos debe preocupar quién hereda la fortuna de los Romero o los Pastor. Se dio cuenta que si deseaba tomar medidas radicales, las Fuerzas Armadas se irían en su contra. Ollanta entonces abandona su plan revolucionario y toma una política de centro, generando entonces una relativa estabilidad tanto en lo social y en lo económico, como el conflicto del Conca, que su solución final fue lanzar la ley de consulta previa, es decir, que los propios pobladores decidan si va o no. Debido a esto, el pueblo empieza a olvidar la lucha interna entre derecha e izquierda, y en las elecciones del 2016 toman fuerza los partidos de centro, como el de PPK, los Morados y Alianza para el Progreso, partidos que a pesar de las cochinolas que tenían, mostraban ideas más sensatas y menos extremistas, por lo cual misteriosamente piden la exclusión de estos partidos, sobreviviendo PPK, y a pesar de los intentos de campaña sucia de Keiko, el viejito no era terruqueable. PPK gana y la China anuncia que se dedicará a oponerse al viejito y dominará el Congreso. Oposición. Dedicándose totalmente a estorbar el Ejecutivo, blindando corruptos, bloqueando leyes, buscando cualquier pretexto para censurar y vacar al presidente, lo cual terminó en la renuncia de PPK, yo renuncie, y la entrada de Vizcarra, contra quien siguieron la misma estrategia. Votaron en contra de eliminar la inmunidad parlamentaria, censuraron sus gabinetes,
buscaron excusas para vacarlo y nombraron a familiares de los naranjas como nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Es así que el premier Pantoja entra al Parlamento, pide una cuestión de confianza, la cual es rechazada. Vizcarra disuelve el Congreso contando con apoyo popular de algunas empresas y de las Fuerzas Armadas. El Congreso, por su parte, nombró como presidente a Mechita. Sin embargo, terminaron aceptando la disolución luego de que el propio pueblo les obligara a irse. Vizcarra convoca elecciones parlamentarias en 2020. Esta vez es un Congreso mixto conformado por algunos partidos de centro, izquierda y derecha. Pero los naranjas se unen a la Lampa y APP, formando una nueva mayoría, con lo cual se vuelven a dedicar a lo mismo, estorbar al gobierno de turno, como demorar la adquisición de vacunas y mostrarse en contra de la reducción de sueldo. Es así que vacan a Vizcarra en base a una acusación no demostrada. Ponen como presidente a Merino y el pueblo se vuelve a levantar en una marcha nacional. El gobierno entonces ordena represión policial, medida que apoyan los naranjas, que causa la muerte de 2 jóvenes, a quienes los naranjas se dedicaron a terruquear. Merino renuncia, entra Sagasti, de una postura de centro, que se ha dedicado a mantenerse neutral y conservar el orden hasta el cambio de gobierno. Hubo un paro agrícola que movió el país producto de las leyes Service del chino. Así es, incluso 20 años después, las pendejadas de los naranjas nos siguen causando estragos. Aún así, la economía ha empezado a levantarse debido a la postura anti-cuarentena de Sagasti, lo que me hace pensar, cuando el Estado menos interviene, el pueblo progresa más. Estas crisis provocadas por la derecha hicieron que la izquierda tomara fuerza y ganara popularidad, debido a que los oprimidos, campesinos, indígenas, proletarios, los olvidados, no buscan en estos partidos salir de la pobreza, sino justicia frente a políticas de derecha que solo abusaron de ellos. Hasta aquí llegamos, queridos sonrientes, con la primera parte. Esperen al siguiente video de la otra semana para hacer una comparación directa de ambos candidatos e ideologías. No olviden siempre dudar, cuestionar, criticar, investigar y sonreír. Nos vemos pronto. Buenas noches, hasta mañana. Que descansen y que duerman bien.